Ustedes ya vieron Durkheim y Weber. Hoy vamos a ver tenis o Tonies, no pasa nada, es como una presentación entre uno y otro, el alemán. Y vamos a ver Mannheim. Tenis en realidad nos va a quedar, es de la misma época de Durkheim y un poquito anterior a Weber, digamos. Pero bueno, digamos, Durkheim y Weber merecen una clase particular, entonces no pasa nada. Pero cronológicamente, digamos, está en esa época. Mannheim es un poquito posterior, ya estamos hablando de mediados del 30, 40. Pero o sea, ya es un autor más de sociología más actual. Para los dos van a tener una ficha. Van a tener la ficha de tenis, que es una ficha que redacté humildemente hace bastante, pero que bueno, bien invicta, así que la vamos a seguir dejando. Y para Mannheim, ya les advierto que les voy a cambiar la ficha unilateralmente y les voy a dar una ficha que también tengo hecha hace bastante, que no sé por qué nunca la incorporamos. Así que se las voy a incorporar ahora unilateralmente. En realidad sé, la quiero cambiar hace rato esa ficha, no es que tenga nada contra la ficha que está ahora, sino que repasándola para la clase de hoy, me parece que está media corta. Entonces como que la que tengo hecha tiene un poco más de desarrollo y es un autor que no es tan sencillo, está muy esquemática, está bien, o sea, está lo esencial ahí que tienen que saber, pero está medio resumido, por eso le vamos a cambiar la ficha. Espérenme que tengo que revisarla un poco, cuestiones de redacción y demás, no me pidan cuestiones bibliográficas ni nada, lo voy a hacer muy sencillo porque es una ficha de cátedra, pero bueno, ya se la vamos a incorporar después en el Facebook. No se preocupen tampoco, no cambia Mannheim, ¿sí? No cambia Mannheim. Mannheim es el mismo, se murió hace mucho tiempo, así que no es que vamos a cambiar lo que vamos a dar ni nada, no se preocupen por eso. Bien, respecto a tenis, es un autor sencillo, es un autor sencillo, es un autor que en realidad tiene dos grandes conceptos, que son los que vamos a ir trabajando, y que no arrojan demasiados problemas, digamos, no se preocupen, no es un autor para nada difícil, ni esotérico, ni nada. Sí les va a ayudar a entender cuándo y desde dónde escribe tenis, para que por ahí si hay alguna cuestión que se dificulta, lo van a poder sacar por ese lado. Tenis nace en 1855, ¿sí? 1855, y muere en 1936. Nace en una familia en realidad de granjeros, una pequeña comunidad alemana. Cuando él nace, Alemania todavía no era Alemania en realidad, sino que era un conjunto de principados. Y entonces él vive el surgimiento, digamos, el auge y el declive del Segundo Reich, y también el surgimiento del Tercer Reich alemán. El primer Reich es Sacro Imperio Romano, germánico, el segundo es Bismarck, que incluye la unificación alemana y la Primera Guerra, y el tercero es Hitler. Esos son los tres Reich alemanes. Él vive los dos últimos, obviamente. ¿Y qué es lo que le pasa a Alemania mientras vive tenis, y qué es lo que va a vivir él, tanto mientras es joven, digamos, y adolescente en su pueblo natal, como cuando se va a estudiar? En esa época se estudiaba todo junto, ¿no? Filosofía, política, derecho, o sea, Tony estudia un montón de cosas. Incluso en la cuestión jurídica, obviamente, a ver cómo es derecho alemán y todo eso, pero sabe mucho, escribe muy bien también sobre derecho positivo, vamos a decir. Y después se va a vivir a la ciudad, ¿no? Tiene la primera cátedra de Alemania, de sociología, es de tenis. Incluso junto con Simmel y con Weber fundan la Asociación Alemana de Sociología. Entonces es un tipo que no solamente es importante por las ideas que tiene,
sino también por los aportes que hizo personalmente a la materia, ¿no? A la sociología como una ciencia en general. Y bueno, después van a tener una cuestión ahí, que también lo tienen en la ficha. Los dos grandes conceptos de tenis van a ser comunidad y sociedad, con lo cual la idea, sobre todo la idea de comunidad, como le pasó a otros autores alemanes, va a ser utilizada por el nazismo para abonar, obviamente, a su teoría racista. Ellos hablaban de una suerte de comunidad aria. No tiene nada que ver con la idea de comunidad organizada de acá. Aunque, a ver, sí, tiene más que ver la idea de comunidad organizada del peronismo con tenis que la idea del nazismo con él, ¿no? Ahora vamos a ver por qué. Ahora van a entender por qué les digo esto. Y bueno, ¿qué pasa con Tenis? Digamos, Tenis, como es un autor incipiente de la sociología, que lee a Marx, que es un socialdemócrata, que participaba activamente en política, tanto en la República de Weimar y sobre todo con algunas asociaciones sindicales. Es un autor que lo que va a tratar de hacer es explicar, como lo hace Durkheim, como lo hace Weber, como lo hace Comte, como lo hace también Spencer, el surgimiento de la sociedad moderna. Ese es el gran tópico de Tenis. Pero es muy importante la forma en la que va a tratar de explicar este surgimiento y las características también luego que va a tener la sociedad moderna. Piensen que Comunidad y Sociedad, que es el libro, ¿sí? El libro que vamos a desarrollar, después tiene 2 libros sobre Marx y Hobbes, pero no hacen a la materia. Su libro Comunidad y Sociedad es anterior a la edición del trabajo social de Durkheim, más allá de que fue un libro que no trascendió las fronteras alemanas y recién fue conocido en su segunda edición, ¿sí? Tenis es un autor, si se quiere, rescatado de la historia de la sociología, de la sociología general global. En Alemania tuvo mucho peso. Bien, ¿qué pasa con Tenis entonces? ¿Qué tipo de sociología va a ser Tenis? Tenis va a ser una sociología eminentemente analítica, eminentemente analítica, que lo diferencia claramente, digamos, de los otros autores que hacían una sociología más descriptiva, y va a ser innovador, sobre todo en la metodología de los tipos ideales, que ustedes seguramente los vieron con Weber, ¿no? Cuando Weber habla de distintos tipos de acción, son distintos tipos ideales, pero esto ya lo había utilizado Tenis, y sus tipos ideales van a ser comunidad y sociedad. Y en base a estos conceptos que él va a construir a través de un método histórico comparativo, él va a analizar cada uno de los aspectos de la realidad, cada objeto de estudio, va a ser puesto a la trasluz de, ya sea un tipo ideal que es la comunidad o un tipo ideal que es la sociedad, ¿sí? Siempre va a ir por, siempre va a tener características societarias o comunitarias el objeto que esté analizando. Entonces, crea 2 conceptos, obviamente utilizando el método histórico comparativo, genera 2 herramientas teóricas y a partir de ellas luego va a estudiar la realidad. Después, bueno, obviamente es un autor sumamente compositivo o armónico, Incluso él va a hablar, por ejemplo, de que la sociología se tiene que ocupar de los acuerdos que tiene una banda criminal y no los desacuerdos que tiene la banda criminal con la sociedad en general, hasta ese punto. Y también va a ser un autor netamente, digamos, individualista o voluntarista, en el sentido de que va a creer que sin el interés de las personas de reunirse, no hay sociedad. Esto lo opone claramente a Durkheim. Y lo acerca mucho más a Weber. Fíjense que también Weber va a ser un autor compositor armónico, voluntarista o individualista de alguna manera. Individualista no en el sentido de individualismo posmoderno, ¿no? Sino individualista en el sentido de metodológico.
Eh, y otra característica de tenis, que vamos a ver también ya ahora por qué, es que, Profe, perdón, dijo sí, que lo acerca a Weber y lo diferencia de quién. de Durkheim, Genial, gracias. Weber, por las dudas. Sí, no, porque después dicen Weber en el oral, ahora que oral, dicen Weber. Weber, ese sí se los pido, digamos, no les pido tenis. Eh, sí les pido Bourdieu también, no Bourdieu, sino Bourdieu. Ese sí se los son, nada, cosas chinches nuestras, digamos, no es que está mal, digamos, no lo vamos a bochar porque digan Weber. Eh, Incluso el jugador de vóley que después fue técnico le decían Weber y era Weber, pero bueno. Eh, Bien, volvamos a nuestro tenis. Entonces, eh, él va a crear estos dos conceptos que son comunidad y sociedad. ¿No? Y siempre tenis, cuando veamos bien el concepto de comunidad, va a tratar de volver a la comunidad, es decir, va a tener siempre un dejo de interés o deseo político-moral, vamos a decir de alguna manera, ¿sí? Un deseo político-moral de retorno a la comunidad, pero no en un sentido conservador. Tenis no quiere volver al pasado. Tenis no quiere volver al pasado. Tenis quiere aplicar eh, las bondades comunitarias a la sociedad. ¿Mm? No considera que hay que volver a labrar la tierra en pequeños poblados, ni nada, no es eso. Sino ahora vamos a ver cómo intenta insertar algunos valores o algunas instituciones comunitarias dentro de la sociedad, obviamente para mejorarlo, ¿sí? Esto también, si se quiere, lo va a diferenciar un poco de otros autores, porque él no tiene problemas, más allá de que quiera hacer una ciencia objetiva, no tiene problemas en ofrecer su opinión. ¿Mm? No tiene problemas en decir, bueno, yo creo que esto es así, yo lo analizo de esta manera y creo que está mal y hay que cambiarlo. ¿Mm? Es un autor que no tiene problemas en dar su opinión político-moral. ¿Mm? Bien, antes de meternos en la idea de comunidad y sociedad, eh, tenemos que hablar de las dos tipos de voluntades, porque la idea de comunidad y la idea de sociedad van a estar determinadas por dos tipos de voluntades. La idea de voluntad o el concepto de voluntad es un concepto muy alemán, muy de la filosofía alemana de, eh, de esa época, ¿sí? De esa época de mediados y finales del siglo XIX y de comienzo del siglo XX. Nosotros, para simplificarlo, porque nosotros ni siquiera en nuestra filosofía occidental más francesa, española, no tenemos ese concepto. Solo para nosotros la idea de voluntad va a ser un concepto psicológico. ¿Mm? Vamos a tomarlo como si fuera un concepto psicológico. Pero en realidad refiere a una experiencia vital que es mucho más compleja. ¿Mm? Pero estamos en sociología, así que vamos a lo importante. La voluntad es un concepto psicológico, ¿sí? Y la voluntad va a ser aquello que mueve al hombre, ¿sí? O a los hombres o a los individuos, a comportarse de una determinada manera. Eso es la voluntad en general. ¿Sí? Es aquello que mueve a las personas a comportarse de determinada manera. Y Tenis va a hablar de dos tipos de voluntad. ¿Sí? Una voluntad esencial, ¿sí? Una voluntad esencial que es natural, que surge de las relaciones entre, o que está presente en las relaciones entre cónyuges, entre hermanos, entre vecinos, eh, que excluye toda idea de cálculo y toda idea de individualismo. Es decir, es una idea de unión natural entre las personas. A eso refiere la idea de voluntad esencial. En oposición a esto, va a hablar de una voluntad arbitraria. ¿Sí? Una voluntad arbitraria que siempre puesto en comparación o de manera dicotómica va a presentar las características opuestas. Si una es natural, o sea, si la voluntad esencial es natural, la voluntad
arbitraria es artificial, ¿sí? Es un invento de la humanidad, no es algo natural. Es lo que está presente o lo que se constata en las relaciones entre ciudadanos, ¿sí? De grandes urbes, y sobre todo, en las relaciones de comercio. Y van a ser siempre una voluntad de corte egoísta, ¿sí? Siempre persigue el propio interés. Siempre persigue el propio interés. Esa es la característica de la voluntad arbitraria. Claramente, los agrupamientos humanos que están movidos por una voluntad esencial van a ser comunidades. Y aquellos que están determinados por una voluntad arbitraria van a ser sociedades. Incluso Tenis va a hablar de la comunidad como una unidad perfecta de la voluntad humana, ¿sí? Una unidad perfecta de la voluntad humana. Eso va a ser una comunidad. Las comunidades como grupos humanos van a estar basados en la concordia, ¿sí? Esa sería la palabra, la traducción correcta utilizada por Tenis, ¿no? En la concordia, el consenso, ¿sí? Son agrupamientos humanos, las comunidades donde todos sabemos lo que tenemos que hacer y todos sabemos lo que está mal. Seguramente después le vamos a subir, que lo hacemos todos los años, un videíto de una comunidad menonita que está en el sur, que es típicamente una comunidad como la escrita por Tenis, ¿sí? Eso lo vamos a subir después al Facebook para que tengan un ejemplo clarísimo de qué es lo que está viendo Tenis. ¿Sí? Tenis está viendo esos pequeños agrupamientos humanos, esas pequeñas aldeas alemanas, en esa época ya protestantes, la mayoría de ellas, donde, bueno, se basan sobre todo en la agricultura, y, bueno, después vamos a ver la cuestión del derecho, lo vamos a dejar para última vez. Después te van a tener ahí en la ficha un desarrollo que hace Tenis a partir de las relaciones entre madre e hijo, padre e hijo, entre hermanos y entre cónyuges. En realidad, todo ese desarrollo, ahora que no tengo mucho tiempo, digamos, tiene que ver con tres formas de comunidad, ¿sí? Tres formas de comunidad. ¿Qué van a ser? La comunidad de sangre, la comunidad de lugar y la comunidad de espíritu. Comunidad de sangre, comunidad de lugar y comunidad de espíritu. La comunidad de sangre claramente tiene que ver con aquellas comunidades, aquellos agrupamientos humanos que están basados en una voluntad esencial, que sin perjuicio de no estar espacialmente juntos, se sienten juntos. Piensen, por ejemplo, en los clanes escoceses, en las grandes familias. Son grupos humanos que responden de manera coordinada, que se prestan ayuda, que se asisten, por más que estén en distintas aldeas, ¿no? Son grandes familias, grandes clanes. Esa es la idea de comunidad de sangre. Luego vamos a tener la comunidad de lugar, que obviamente significa, más allá de que son distintas familias, o de distintas raíces, incluso étnicas, viven en un mismo espacio pequeño, pero igualmente revisten las características de una comunidad. Y finalmente vamos a tener la comunidad de espíritu, que en realidad esto es una especie de atajo que va a utilizar Tenis, porque no son familias, no son personas que tengan lazos de sangre, no son personas que viven bajo un mismo espacio, bajo un mismo techo, pero que sí están conectados espiritualmente. Y esto va a ser la iglesia, ¿sí? Esto va a ser la iglesia. Y es importante esto, porque para Tenis la iglesia no es una sociedad, sino que es una comunidad. Está basada en intereses altruistas, no egoístas.
no la trabaja como una institución, como si, por ejemplo, lo puede llegar a hacer Weber, sino que lo va a trabajar como una verdadera comunidad. Por eso es importante esta clasificación. La importante clasificación es esta última parte, la idea de la iglesia como una comunidad. Obviamente te lo podemos aplicar en realidad a cualquier religión. Pensemos, si no, por ejemplo, sobre todo en la religión judía, que durante muchísimo tiempo estuvo separada espacialmente, que fue echada de distintos países, ni hablar de, bueno, de masacrada en algunos, pero que, bueno, siempre se mantuvo como una suerte de comunidad. También podemos pensar hoy en día en los musulmanes que están también distribuidos en distintas partes del globo, ¿sí? Un musulmán francés puede llegar a sentirse parte de una comunidad musulmana que excede las fronteras del país donde vive. Muchas veces una crítica que se le hacía a los judíos desde una posición, obviamente, racista, que se le puede hacer en a cualquier religión, es que, bueno, quieren más a su religión que a su país, ¿no? Bueno, Tenis va a decir, sí, cómo no, si son parte de una comunidad. El país es una sociedad. Bien, ¿qué pasa con la sociedad? La sociedad, así como la voluntad arbitraria y la voluntad esencial van a tener características totalmente contrapuestas, la sociedad también va a estar contrapuesta a todas las características que recién dijimos de la comunidad. Si la comunidad está basada en el consenso, la concordia, en la sociedad vamos a tener como característica la cortesía. La cortesía. ¿Y qué pasa? Bien, ustedes, por ejemplo, viven en un edificio, ¿no? Y ustedes se cruzan con un vecino en el ascensor. Ahora van a tratar de no subirse porque están con COVID y qué sé yo, pero bueno, supongamos que estamos en una situación más o menos normal. O que bueno, no estamos en la segunda hora, entonces se suben lo mismo al ascensor. Y le preguntan con el barbijo, qué sé yo, y dice, bueno, ¿cómo está vecino? ¿Y ustedes qué esperan que le responda al vecino? Y ustedes esperan que el vecino le responda que está bien. Porque si le responde que está mal, inmediatamente ustedes van a tener que preguntarle, ¿y por qué está mal, vecino? Y entonces se va a establecer una relación que ya excede la cortesía. O sea, cuando uno le pregunta, ¿cómo estás? La respuesta es bien, ¿sí? Porque no estamos en una comunidad, estamos en una sociedad. ¿Sí? A mí no me interesa en realidad cómo estás. Soy cortés, soy buen ciudadano y te pregunto, bueno, cumplo con mi rol de ciudadano, de buen ciudadano, ¿no? De buen vecino. La sociedad entonces va a ser un agrupamiento humano en el cual, a pesar de todas las semejanzas, a pesar de todas las uniones, las personas se mantienen separadas. Las personas se mantienen separadas y rechazan cualquier ataque a su intimidad. Y esto es muy interesante para el derecho en general, porque muchas veces se sostiene que hay valores, ¿no? o principios que son absolutos, pero Tenis nos está demostrando que en realidad la idea de intimidad, que es un derecho personalísimo protegido por el Código Civil y Comercial y los fallos, Ponseti de Balbini, etcétera, etcétera, la intimidad no tiene más de 200 años. No existía la idea de intimidad antes. ¿Sí? La idea de un espacio privado, a diferencia de lo público, es una idea burguesa de los burgos. ¿Sí? Es una idea moderna, totalmente moderna, no existía antes. Los romanos tenían una idea de público y privado, los griegos también, pero no de esta manera. Esto, bueno, hay un montón de obras que se dedican a esto, Sennett, Habermas, Arendt, pero ya incluso con Taine nos alcanza para explicar que la idea de intimidad es una idea moderna. Entonces, por más que tengamos características similares, por más que estemos unidos, nos mantenemos separados. La sociedad entonces va a ser un agrupamiento humano construido artificialmente, va a decir Tenis, por y para los comerciantes. ¿Sí? Por y para los comerciantes. Es una sociedad comercial. Y la mayoría de las relaciones humanas se van a dar a través de contratos.
se van a dar a través de contratos. Fíjense cómo, porque faltan un montón de años, sin ser de la escuela crítica, que después lo van a ver, ya está criticando a la sociedad como hecha a medida de un mercado. ¿Mm? Estamos hablando de un tipo que en realidad estuvo en la República de Weimar, o sea, no es marxista, y sin embargo ya nos está advirtiendo algunas cosas sobre la sociedad moderna. ¿Mm? Bien, ¿dónde pueden ver la sociedad? Bueno, fácil, en las grandes ciudades. ¿Mm? Y obviamente va a tener una economía de mercado. A diferencia de lo que es, ¿no?, la agricultura típica de la comunidad. También va a hablar Tenis, por ejemplo, de dos distintas ideas de propiedad. ¿Sí? Esto viene muy al caso también con la Constitución de Weimar, ¿no? La idea de una propiedad comunitaria social. No un derecho absoluto sobre la propiedad privada, como establece la Revolución Francesa, sino una propiedad con carácter social, comunitario. También va a establecer una diferencia entre lo que es la comunidad y sociedad en ese aspecto. Dejo para último lo que es el derecho, que tampoco tiene mayores dificultades, porque como en la comunidad todos saben lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer, todos se conocen en cierta medida, la comunidad no va a necesitar un derecho escrito, sino que va a ser un derecho que está más bien basado en la moral, en la religión también, pero que no requiere de grandes instituciones ni organismos. Todo lo contrario ocurre en la sociedad, ¿sí? Todo lo contrario ocurre en la sociedad, donde se requiere un derecho escrito, un Estado, que regule todas estas relaciones artificiales que las personas han generado. ¿Mm? ¿Alguna pregunta de Tenis? Una consulta. Sí. Usted ha dicho antes que él quería como que en la sociedad haya más de las características de la comunidad. Entonces, ¿no se puede decir que en la sociedad hay como pequeñas comunidades? O sea, siguen estando esas características, no en toda la sociedad en sí, pero como que se mantienen comunidades. Bien, y ahora se adelanta a mi conclusión de Tenis, muy bien adelantándose. Tenis va a hablar de algunas manifestaciones comunitarias dentro de la sociedad. Entre ellas va a hablar de las cooperativas, ¿sí? Las cooperativas, y va a hablar también de los sindicatos. La idea de los sindicatos, no sé si la podemos mantener. No sé hasta dónde no son un poco egoístas algunos miembros sindicales, ¿no? Sí, Sí, líderes no, sindicales pocos quedaron que sean tan altruistas. por eso, yo creo que ya tienen carácter societario los sindicatos, pero ¿por qué? Por la magnitud que han tenido. Pero la idea de la organización sindical, sin duda alguna, tiene una raíz comunitaria, ¿sí? Sin duda alguna tiene una raíz comunitaria. Podemos encontrarlo también, pero es difícil hacer un análisis que le dé la razón hoy en día, por lo menos en Argentina, creo yo, a Tenis en ese punto. Y después los va a ubicar en algunos agrupamientos humanos espontáneos. Y acá yo creo que en este caso sí, vamos a tomar como ejemplo un ejemplo que le da la razón a Tenis, que es el partido Podemos español, o Unidos Podemos, no sé ahora cómo se llama, porque han cambiado de nombre y se han peleado entre ellos, que en realidad es un partido que nació cuando se juntaban ahí en la plaza en Madrid, ¿sí? Eran los llamados autoconvocados. La mayoría son jóvenes, pero yo creo que estaba yo todavía estaba en la universidad. En Europa empezaron unos grupos de autoconvocados que no tenían representación política y que se juntaban en las plazas a debatir, digamos, eran como, ¿no?, de algunas manifestaciones políticas de ese estilo, que, como le da razón Tenis, después se transforma en un partido político, se hace una sociedad.
¿sí? Algo que arranca comunitario termina siendo societario, en algún punto, ¿no? Porque ya se termina transformando en una organización. Pero bueno, esas son las características que Tenis va a encontrar de lo comunitario en la sociedad actual. Después, obviamente, podemos encontrar comunidades dentro de la sociedad, que es como, por ejemplo, la comunidad menonita que yo le decía, ¿sí? O, bueno, algún ejemplo que a ustedes también se les pueda llegar a ocurrir. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta de Tenis? Leyendo la ficha, en una de las características dice así, cuando analiza, Tenis analiza el orden, el derecho, la religión, la moral, o cualquier otra categoría sociológica, hará una distinción entre lo que es típicamente comunitario o societario. Son teorías dicotómicas enfrentadas o contrapuestas. Cuando habla de son teorías dicotómicas, está hablando como que él enfoca la comunidad y la sociedad como teorías distintas. Es decir, cada categoría la va analizando a través de las otras. Eso es lo que no entendí bien. Weber, perdón. Bueno, en realidad hacen lo mismo, ¿no? Pero Tenis utiliza el método de los tipos ideales, entonces crea dos conceptos que son comunidad y sociedad, que son los que vimos recién. Después va a decir, bueno, yo si quiero analizar, por ejemplo, analizo la Facultad de Derecho de la UNR, ¿no? Entonces yo digo, bueno, la Facultad de Derecho de la UNR, ¿es una comunidad o una sociedad? Va a decir Tenis. Bueno, obviamente en este caso va a ser una sociedad, pero él va a ir analizando, o sea, cada objeto que vos puedas presentarte, con el cual vos te enfrentes como investigador, como sociólogo, como persona, vos podés decir, ¿esto es comunitario o es societario? Ahí A eso está. se refiere. Eso preguntaba, si él se refería a que son puntos de vista dicotómicos, Claro, tanto la o sea, sociedad como la comunidad. un objeto de estudio, cualquier fenómeno social, para Tenis va a ser comunitario o societario. No puede ser las dos cosas. Tiene que ser una. Está. O en todo caso, bueno, puede decir, bueno, puede ser las dos, porque tiene características de testigo, tiene características, pero siempre, digamos, va a ser o más comunitario o más societaria un fenómeno social determinado. Hablo de fenómeno social en general, pero bueno, Tenis lo va a aplicar en algunas situaciones, nos excede en este momento, digamos, pero siempre es así, siempre va a ser o comunitario o societario. La pregunta de examen en los escritos generalmente era, ¿el práctico es comunitario o es societario? Esa era la pregunta en los exámenes escritos. Ahora, en los orales tienen un poco más de desarrollo, digamos, pero bueno, también se puede llegar a hacer esa pregunta, ¿no? Bueno, gracias. ¿Algo más de Tenis? Si no, pasamos al amigo Mannheim. ¿Puede volver a explicar lo de la intimidad en la sociedad, que justo se me cortó el internet, por favor? Sí, le decía en realidad, no está en la ficha eso, pero una linda pregunta de examen oral, sobre todo si están ahí medio flojo, y son regulares obviamente para salvarlos, no para hundirlos. La idea de intimidad, que nosotros la tenemos regulada jurídicamente en los tratados internacionales y en el Código Civil y Comercial, y establecida por la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo, etcétera, 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 que se la considera muchas veces como una especie de derecho natural y absoluto, en realidad es un invento moderno, ¿sí? Es un invento moderno. Y esto lo demuestra Tenis cuando habla de la sociedad como algo artificial, algo que se añade a la comunidad, que es el agrupamiento humano natural. Tiene que ver con la idea de estos principios absolutos, inmutables, ¿no? En este caso, Tenis demuestra claramente que esto es un invento moderno. A eso me refería. Bueno, vamos a pasar al amigo Mannheim. Realmente lo que voy a hacer antes, le voy a dar un mini recreo, voy a buscar un vaso de agua y vengo, ¿sí? No se me escapen, quédense ahí. No, estoy en mi casa, digamos.
Profe, mientras te pregunto, Augusto, mientras se va él, la ficha entonces que vos subiste de tenis, ¿es esa a la que él se refiere o va a subir otra? De tenis. De tenis es la que él subió, la que subimos, la de PDF, porque está escrita por Juan, esa. La que Bien, o vamos sea, la a que subiste cambiar, vos, la que vamos a cambiar es la de Mannheim. O sea, bien, usen la que yo les pasé, la pueden leer y demás, pero justamente hoy estuvimos hablando con Juan de la clase y demás, que estaría bueno incorporar una ficha que él tiene, así que vamos a usar las dos. Esa que yo subí hoy y la que cuando Juan la termine de retocar, la que él tiene. Así tienen los dos materiales disponibles. Además, obviamente que además de la ficha, recuerden chicos, tienen el libro de Agulla. sí. Cualquier duda o cualquier autor que no le queda muy claro, porque las fichas son un resumen, es una aproximación al autor lo que hizo la cátedra. Así que vayan también al libro. Bien, gracias. De nada. Bueno, ya estoy. Mannheim. Mannheim es un autor húngaro, en realidad, ¿sí? Escribe la mayor parte de su teoría en Alemania y en Inglaterra, pero es húngaro. Nace, a los que les gustan los datos biográficos, nace en 1883, muere en 1947. Es decir, que él va a vivir, en primer lugar, digamos, él va a estudiar, es húngaro, va a estudiar en Alemania, después va a volver a Hungría y va a participar de la formación del Partido Comunista Húngaro, que duró un año, creo, y como era judío, el ascenso, digamos, de la derecha ultraconservadora húngara, él se tiene que exiliar en Alemania. Fruto de este primer exilio en Alemania, donde incluso va a coincidir en el último tiempo con la Escuela Crítica en Frankfurt, va a ser el primer Mannheim, la primera obra de Mannheim, que es Ideología y Utopía, que es donde vamos a hacer más hincapié. Luego, más o menos en el 33, creo, se tiene que exiliar de vuelta, porque era judío Mannheim, y bueno, obviamente asciende al nazismo y se tiene que ir de vuelta. Y termina en la London School of Economics de Londres, con una cátedra de sociología, donde se va a ocupar más que nada de evitar desde lo sociológico precisamente que las democracias, como la alemana, caigan en manos del fascismo. Esa va a ser su preocupación. Pero desde lo sociológico, no desde lo político. Mannheim es un autor que... Profe, Sí. ¿puede repetir eso de nuevo? O sea que... Después cuando de esa parte lo voy a dar de vuelta, no te preocupes. Ok. Sí, no te preocupes. Estoy haciendo una introducción, digamos. Mannheim es un autor que en Latinoamérica llegó, hoy para nosotros es conocido, digamos, pero llegó tarde. Llega en la década del 60, 70, con unas reediciones de algunos de sus libros, pero un autor muy, muy interesante y muy importante para la sociología, porque va a dar o va a originar la sociología del conocimiento, que es toda un área de la sociología que tiene un montón de desarrollo y que ha tenido mucha implicancia también en otras áreas, como obviamente la teoría de la educación, la epistemología y de la comunicación también, ¿sí? Entonces, él va a dar origen a la sociología del conocimiento, y va a hablar de la sociología del conocimiento y le va a dar forma, ¿sí? Obviamente después tomará otros caminos, pero va a ser el primero en hablar de esto. Entonces, hoy vamos a hablar de 3 temas, que los van a encontrar en la ficha, por eso digo, no se preocupen en ese sentido, si yo me salteo algo o si les resumo porque no tengo demasiado tiempo, que son sociología del conocimiento, ideología y utopía, y el segundo Mannheim, le vamos a decir, ¿sí? Que es el Mannheim de el hombre en la época de crisis. Vamos a llegar, no se preocupen. La sociología del conocimiento, ¿cuál es el problema que ve Mannheim? ¿A qué se enfrenta? Radicado ya en Alemania, y habiendo estudiado con
sobre todo con Alfred Weber, con el hermano de Marx, y con Lukács, que es el autor y el ideólogo de la idea de conciencia de clase, ¿sí? Y siendo marxista Mannheim, pero luego transformándose en una especie de marxista heterodoxo o utilizando las armas del marxismo, atacando también al marxismo, vamos a decir, y ahora se lo vamos a explicar. Mannheim va a estar preocupado en esta primera etapa alemana por las ideas, ¿sí? Por las ideas en general, y por una cuestión epocal, por las ideas políticas en particular. La pregunta, digamos, que hace Mannheim es, ¿de dónde salen las ideas? ¿Sí? ¿De dónde salen las ideas? ¿Por qué la gente tiene ideas? ¿Y por qué tienen las ideas ese contenido? En esa época, estamos en la posguerra alemana, Alemania había quedado destruida, había todo un sentimiento, un nihilismo muy profundo, y en lo que es en materia de conocimiento había un relativismo bastante importante, ¿sí? Había una idea de relativismo bastante importante, sobre todo en lo que era la filosofía. Entonces Mannheim va a intentar responderle a este relativismo alemán, que decía que, bueno, cada idea responde a cada persona en particular, ¿no? Eso es un relativismo prácticamente absoluto, era el que reinaba en la academia filosófica de ese entonces. Ya estaba escribiendo Heidegger, ¿no? Pero todavía no se había publicado Ser y Tiempo, ni bueno, las obras posteriores desde ya. Pero la Alemania estaba, sobre todo en filosofía, en ese ámbito relativista prácticamente absoluto. ¿Por qué? Porque antes había tenido un absolutismo filosófico claro, ¿sí? Eran hegelianos absolutos, y bueno, no le había ido muy bien a Alemania con el hegelianismo, entonces bueno, se habían transformado en relativistas, es lo que pasa siempre, ¿no? Una idea cae y resurge la otra. Entonces, Mannheim va a tratar de utilizar la sociología del conocimiento tanto como teoría, es decir, va a desarrollar una teoría que va a ser la sociología del conocimiento, y también lo va a utilizar como un método, ¿sí? Lo va a utilizar como un método. Como método lo aplica bastante poco Mannheim, en la cuestión de que su obra está centrada sobre todo a desarrollar la teoría de la sociología del conocimiento. Y como teoría, lo que busca la sociología del conocimiento es explicar la relación que existe entre la realidad social y las ideas. Esa es su meta, esa es su teoría, explicar la relación que existe entre las ideas y la realidad social. Y acá va a tener, yo le dije recién que había estado con Alfred Weber, también con Lukács, que habla de la conciencia de clase, que es un concepto que cada tanto aparece tanto en el marxismo como el marxismo, no en el marxismo más moderno, ¿no? Sino en el marxismo un poco más de mediados del siglo XX. Y por ahí aparece en las redes sociales, ¿no? Te dicen, hermanos, los pobres votando a Macri no tienen conciencia de clase, bueno, esas cosas. Pero esa idea en realidad de conciencia de clases es propia de Lukács, en realidad es para explicar a lo inverso. Es para decir, bueno, nosotros que somos hijos de burgueses, tenemos conciencia de clase obrera, por eso somos marxistas. Es al revés en realidad, pero bueno, hay conceptos que empiezan a insertarse en el sentido común y se les da otra noción. Pero bueno, le estoy resumiendo 2 tomos de 500 páginas, pero la idea es esa, la de conciencia colectiva, ¿sí? Es mucho más complejo, pero bueno, ese es el resumen. ¿Qué pasa? Mannheim va a partir también de la influencia del existencialismo filosófico. Entonces él va a hablar de que todo conocimiento, ¿sí? Todo acercamiento de una persona para con un objeto se da dentro de una experiencia vital. No se vuelvan locos con lo que les estoy diciendo ahora, no se vuelvan locos.
todo acercamiento a un objeto tiene que ver con la experiencia vital. Es decir, no me acerco a cualquier cosa. No me interesa cualquier cosa. Me interesan cosas de acuerdo, por eso fíjense que vuelve a la idea de experiencia vital, de voluntad, que son conceptos muy alemanes, muy filosóficos, pero no es necesario que nos metamos tanto en eso. Todo objeto me interesa de acuerdo a mi experiencia vital. Ahora bien, todo conjunto de datos que la persona capta, todo conjunto de datos que la persona capta dentro de ese objeto, implica un acto de voluntad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a traducirlo. El conocimiento no es pacífico. No me siento enfrente a una piedra y capto la esencia de la piedra, sino que yo voy a la piedra, ¿sí? Y me interesa de la piedra determinadas cosas, ¿sí? Y en ese conocimiento es una actitud activa, es voluntaria. Finalmente, en el tratamiento de este objeto y en esta captación de datos, el sujeto pone en práctica su experiencia viviente. ¿Sí? Pone en práctica su experiencia viviente. De vuelta, ¿qué quiere decir Mannheim con todo esto? Que el conocimiento no es pacífico, que el conocimiento de todas las personas consideradas individualmente tiene que ver con su existencia pasada, presente, hasta incluso futura, y que siempre hay una voluntad, ¿sí? Siempre hay una actitud, un accionar de la persona que conoce. El conocimiento es una acción. Hasta ahí en realidad tenemos, si se quiere, una versión existencialista del conocimiento, ¿no? Pero Mannheim es sociólogo. Entonces, a esta actitud, a esta experiencia, Mannheim le va a agregar que en realidad esa experiencia previa, esa experiencia vital, esa experiencia viviente que el sujeto pone en práctica, no es individual. No es individual. ¿Mm? O en realidad, mejor dicho, es individual, pero es intersubjetiva, es decir, cada sujeto se puede acercar al objeto considerado individualmente. Pero va a estar influido su experiencia pasada por su contexto social. Vamos a resumirlo, ¿sí? Por su contexto social. Es decir, las personas se van a acercar o van a conocer de acuerdo a los intereses, a las motivaciones del grupo al que pertenecen. ¿Sí? Las personas se van a acercar a los objetos, van a conocer de acuerdo a los intereses y motivaciones del grupo al que pertenecen. Lo que es más, un grupo social, cualquiera, no solamente va a ser un grupo social porque las personas se encuentran juntas, sino porque, y especialmente, va a decir Mannheim, porque piensan de la misma manera. Porque piensan de la misma manera. ¿Sí? El hecho de que todos pensemos, un grupo, digamos, nosotros, por ejemplo, pensemos, tengamos los mismos intereses cognitivos, nos transforma en un mismo grupo. Eso es un grupo social. Un grupo social es personas que piensan de la misma manera, que conocen de la misma manera, que ven el mundo de la misma manera. ¿Por qué digo ven el mundo? Porque acá Mannheim va a introducir un concepto muy interesante, que lo vamos a encontrar también en otras teorías filosóficas, que es la idea de perspectiva. ¿Sí? La idea de perspectiva. La idea de perspectiva, o el concepto de perspectiva, es la forma en que se observa
se percibe un objeto, ¿sí? La forma en que se observa o se percibe un objeto, y cómo se lo construye en el pensamiento. La forma en que uno construye un pensamiento, la perspectiva, ¿no? Desde dónde uno mira la cosa. Y esto va a estar dado socialmente, porque la perspectiva, sí, puede haber una perspectiva individual, pero a Mannheim le interesa la perspectiva social. Los grupos sociales tienen perspectivas determinadas. Y estas perspectivas dependen del contexto social en el cual se insertan. Dependen del contexto social en el cual se insertan. Piensen en todas esas películas donde hay viajeros del tiempo, que no se amoldan al mundo, ya sea antiguo o moderno, ¿no? Que no entienden las cosas. Piensen en los grandes intercambios culturales. Son mundos distintos. Sí, anda, Verónica. Tranquila. Son mundos distintos, entonces son perspectivas distintas, son formas de ver el mundo distintas. Y acá Mannheim también nos da una cuestión interesante. Dice, muchas veces las personas discuten sobre determinados objetos, cuando en realidad no es que están discutiendo sobre sus características, no es que están equivocados o que están o que se pueden llegar a poner de acuerdo sobre ese objeto, sino que tienen visiones del mundo distintas. ¿Sí? Tienen visiones del mundo distintas. Nunca se van a poner de acuerdo, dice Mannheim. ¿Sí? Nunca se van a poner de acuerdo. No es una mera discrepancia sobre el objeto, sino que es toda una forma de ver, toda una forma de conocer lo que está puesto en juego. Eso es lo que se pone en juego cada vez que se conoce, cada vez que se comunica también. Toda una forma de ser, una visión del mundo que no es individual, sino que es intersubjetiva. Depende del grupo al que se pertenece, depende, ¿sí?, de el contexto social en el cual se encuentra inserto. Entonces, por ejemplo, cuando un marxista y un liberal discuten sobre la idea de mercado, no se van a poner de acuerdo, porque tienen dos visiones del mundo distintas, son dos perspectivas distintas. No es que están discutiendo características distintas uno, no, construyen el objeto mercado de manera distinta. Eso es lo que nos está diciendo Mannheim. ¿Y por qué el liberal y el marxista lo contradicen? Porque uno es marxista, pertenece a un grupo, y el otro es liberal y pertenece a otro grupo. ¿Estamos hasta ahí? Más o menos. ¿Sí? Esto lo vamos, esto no. Bueno, a ver, algunas contribuciones que le va a hacer Mannheim desde este punto de vista a la epistemología. Bueno, para Mannheim, obviamente, el concepto de verdad nunca va a ser absoluto. Nunca va a ser absoluto. La idea de verdad es relativa al contexto social. La idea de verdad es relativa al contexto social. Teorías emparentadas con esto. Bueno, su nombre lo indica, el perspectivismo de Ortega y Gasset, que ha tenido bastante influencia en nuestro país. El existencialismo heideggeriano, ¿sí? Heidegger va a hablar de un Dasein con un prejuicio y un preconocimiento. No le voy a dejar Heidegger, no los voy a masacrar ahora, no se preocupen, lo vamos a ver en filosofía si se unen en la cátedra A. Y obviamente, bueno, el postmarxismo, ¿no? El postmarxismo, no el marxismo clásico. ¿Por qué no el marxismo clásico? Porque la segunda temática, que es una aplicación, si se quiere, de la sociología del conocimiento a las ideas políticas, que es, o que son en realidad los conceptos de ideología y utopía, constituyen en Mannheim una revisión de los conceptos marxistas, ¿no? ¿Ya dieron Marx, Augusto? Sí. Sí, lo dieron con Gonza. Bien. Marx decía, entonces lo hago rápido, Marx decía que la ideología constituye un conjunto de ideas, ¿sí? Un conjunto de ideas que dependen de una infraestructura, ¿sí? Y que sirven a la clase dominante, a la clase capitalista, a la clase burguesa, para esconder la explotación del hombre por el hombre, y la plusvalía y demás. Eran ideas falsas, a conciencia falsas, para tapar la realidad. Esa es
Ese es el concepto de ideología marxista, clásico. El concepto de Marx. Y va a ser también el concepto sobre el cual va a trabajar su amigo Lucas, para hablar de conciencia de clase. Para hablar de conciencia de clase. Para decir, bueno, hay burgueses, hay intelectuales que por más que no sean obreros, tienen conciencia de clase y se ponen del lado de la revolución. Mannheim va a decir, ¿por qué ese concepto de ideología solamente es aplicable a los burgueses? ¿Por qué no se lo podemos aplicar también a los obreros? Esa va a ser la pregunta de Mannheim, ¿no? La pregunta que deja entrever, la pregunta implícita en su obra. Y precisamente lo va a hacer. Precisamente lo va a hacer. Va a utilizar la idea de ideología marxista y la va a aplicar a todos los grupos humanos. ¿Por qué? Porque todos los grupos humanos tienen su perspectiva. Entonces todos los grupos humanos van a tener su propia ideología. Y acá va a hacer Mannheim dos distinciones. Una va a ser entre ideología particular, ¿sí? Ideología particular e ideología general. Esta va a ser una primera distinción que va a hacer. La ideología particular va a ser bien el concepto marxista que acabamos de hacer, pero aplicable en realidad a cualquier grupo o cualquier persona. Es decir, la ideología particular es el conjunto de ideas que tiene mi adversario, vamos a decirle, sobre un tema que son o constituyen un disfraz de la realidad. La ideología general, en cambio, no van a poner en duda una parte solamente de la ideología, ¿sí? Del conjunto de ideas o de la forma que conoce y que se comunica el otro, sino que van a poner en duda toda la concepción del mundo, toda la perspectiva que tiene. La ideología general entonces pone en duda toda la perspectiva. Entonces cuando estoy hablando, por ejemplo, de propiedad privada con un liberal, no es que me voy a centrar solamente en eso, sino que voy a poner en duda toda la concepción que tiene el liberal de vida, o sus concepciones políticas en general, ¿no? Entonces, la ideología particular ataca solamente una parte, mientras que la ideología general ataca toda la concepción del mundo que tiene la otra persona. Por otro lado, la ideología particular, como es una falsa conciencia, va a tener un carácter psicológico, ¿sí? Es una falsa conciencia, es algo psicológico. En cambio, entonces, cabe la posibilidad de que yo refute la idea. Cabe la posibilidad de que yo le diga, no, la propiedad privada no es así. La ideología en general, como en realidad no ataca una parte, sino que ataca el todo, tiene un carácter teórico. Entonces, no puedo refutarle, porque incluso dentro de su concepción puede llegar a ser racional y lógico. Lo que no es racional y lógico para mí es toda su concepción del mundo. ¿Sí? Y finalmente, como es una suerte de mentira la ideología particular, siempre responde a intereses, ¿no? Siempre responde al interés de esconder la realidad, lo que sucede, mientras que en realidad la ideología total, como es fruto de un análisis de la sociología del conocimiento, en realidad no va a poner en duda los intereses que mueven a la persona a conocer o decir tal cosa, sino que va a decir, bueno, esta persona defiende la propiedad privada porque tiene una concepción del mundo liberal. ¿Sí? No me interesan las motivaciones, me interesa explicar por qué dice lo que dice. Entonces, una ataca una parte, la otra ataca el todo, una es psicológica, la otra es teórica, una ataca los intereses y otra en realidad no ataca ni tiene que ver con las motivaciones que tiene el otro sujeto. Perdón, ¿puede volver a explicar por qué tiene carácter psicológico, por favor? Claro. Es psicológico porque en realidad la ideología particular, el concepto de ideología particular, es un disfraz de la realidad. Como es un disfraz de la realidad, algo que en realidad la otra persona sabe que es mentira y que igual lo sostiene para defender sus intereses,
yo puedo refutarlo. La ideología en general, como es una aplicación de la sociología del conocimiento en realidad, te va a decir, no, mira, la verdad que no es una cuestión psicológica, yo no puedo refutarlo porque en realidad su idea incluso puede ser lógica, puede ser racional. Yo en realidad estoy de desacuerdo con toda su concepción, con toda su perspectiva. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cuál es el ejemplo práctico entre una y otra? A ver, bueno, más o menos es lo que... Por ejemplo, vos dijiste de la propiedad privada. La propiedad Sí. privada, analizado desde el punto de vista del derecho o analizado desde el punto de vista ideológico en general. ¿Cómo lo tomás? No, vamos a hacer así. Voy a meterme en un tema... No me queda muy claro todo, ¿viste? Por eso te pregunto. No, voy a tratar de ensayar un ejemplo ríspido para que se entienda. A ver, vamos a tratar de trabajar sobre una persona que sea salve de las dos vías y otro pro aborto, ¿no? Sí. Entonces, yo puedo decir, bueno, yo voy a hacer un análisis de la biología particular. Entonces digo, bueno, esa persona que en realidad está hablando de salve de las dos vidas, en realidad está mintiendo sobre la cuestión del aborto y tergiversa los datos porque su interés o es religioso o es moral, entonces sabe que las pobres se mueren por los abortos clandestinos y que las ricas van a los sanatorios privados y abortan igual. Te está escondiendo. Es como un capitalista, como un burgués que esconde la explotación del hombre por el hombre, que esconde la plusvalía. Ahí está, ¿Sí? ahí entendí. Ahí está. Eso es ideología particular. Ahí lo capté. Claro. Yo me enfrento a otro sujeto que me está mintiendo deliberadamente. Hay Entonces un ocultamiento de la verdad, claro. Entonces yo puedo refutarlo. Yo puedo decir, mirá, los datos dicen que Eso es una ideología particular. Un análisis de la ideología general va a ser, yo no me puedo poner de acuerdo porque en realidad, no digo ni es mala persona, ni me está mintiendo, lo trato objetivamente, digamos, sin ningún tipo de animosidad. Claro. Y en realidad esta persona es religiosa y tiene una concepción del mundo religiosa, católica, apostólica, romana. Y si es católico, apostólico, romano, entonces el Papa es inefable. Y si el Papa es inefable y dice que el aborto está mal, está mal. Y esta persona no puede decir que está bien, Claro. porque es su concepción del mundo. Se entiende. Entonces, ¿yo qué ataco? Si se quiere, al analizarlo de esta manera. Y ataco toda su concepción. Ataco su idea de lo trascendental, ataco su idea de la inefabilidad de determinadas personas, y ataco toda una concepción del mundo que tiene, de la idea metafísica. Entonces, son dos maneras de analizar la forma en que se conoce y la forma en que se expresan determinadas ideas, el contenido de determinadas ideas. Ok. ¿Salió más o menos? ¿Se entendió? Sí, gracias. Sí, gracias. Bien. Más interesante en realidad y más importante que esta distinción entre ideología particular y ideología general es, que es más fácil, no se preocupen, es la distinción entre ideología y utopía. Y acá es donde Mannheim va a decir, bueno, a ver, esta ideología general, que tiene que ver con una concepción del mundo, yo no solamente se la puedo aplicar a los burgueses, a los que dominan el status quo, sino que se lo puedo aplicar también a aquellos que se oponen, a aquellos que quieren modificar la situación actual. Entonces lo va a utilizar a estos conceptos de manera muy sencilla. La ideología, que tiene que ver con la ideología general, no con la ideología particular, es decir, una idea general propia de la sociología del conocimiento, objetiva, dentro de lo científicamente posible, va a ser el conjunto complejo de ideas que tiene el estrato dominante en un contexto social determinado. El conjunto complejo de ideas que va a tener un estrato dominante en un contexto social determinado. Utopía, que no tiene nada que ver con la idea de utopía de Tomás Moro ni de los socialistas utópicos, va a ser el conjunto complejo de ideas del estrato dominado
en ese mismo contexto social. Entonces, Marx tiene razón en parte, va a decir Mangel. O el marxismo tiene razón en parte. Es verdad, los burgueses tienen ideología. Y los obreros también tienen un conjunto de ideas, también tienen una concepción del mundo, una perspectiva, que es utópica, es una utopía. Pero si yo me voy a otro contexto social, si me voy al medioevo, el estrato dominante, que puede ser, si se quiere, el clero y la nobleza, van a ser los ideólogos. Y los utópicos van a ser los burgueses. Y si yo me voy más a la antigüedad, voy a decir, bueno, en realidad el emperador, la gente del Imperio Romano son los ideólogos y lo que quería la República Romana. Entonces depende del contexto. Yo voy a tener un contexto determinado, dominantes y dominados. Los dominados siempre van a tener una ideología, los dominados siempre van a tener utopía. ¿Por qué se utiliza la palabra utopía para los dominados? ¿Por algo imposible? No, porque en realidad, por eso digo, no tiene que ver con la idea de utopía de Tomás Moro ni de los socialistas utópicos, no. Nada, es un concepto que hizo Mangel. La verdad lo utilizó él. No tiene una explicación clara. Incluso en realidad en alemán él habla de ideología utópica, pero vamos a quedarnos con la ideología de utopía, que es más fácil, ¿sí? Habla de ideología utópica. Pero es muy fácil, la ideología siempre va a ser el que quiere mantener las cosas como están, y la utopía siempre va a ser el que quiere modificar las cosas. Y las preguntas de examen van a ser siempre, ¿esto es ideológico o es utópico? ¿Mm? Pero fíjense, no tiene ideología en este caso un sentido peyorativo. No es que la ideología siempre es mala. Yo puedo decir, bueno, hoy en día la democracia es una ideología. La idea de democracia parte de una ideología. Y hay grupos, bueno, que por suerte en Argentina bastante minoritarios, que son utópicos en ese sentido, que quieren volver a una autocracia. ¿Mm? Podemos verlo un poquito más en los partidos de ultraderecha europeos o los partidos de ultraderecha norteamericanos. Acá son bastante cobardes la ultraderecha, entonces no creo que lleguemos a esos extremos, pero bueno, hay que decirlo, es así. Entonces, podemos hablar también de la democracia como decía. No quiere decir que la ideología sea mala y que la utopía sea buena, ¿no? Depende del contexto. Por aparte, estamos en sociología, no estamos haciendo un análisis político-moral. Después en la ficha tengo de un título que tiene que ver con las generaciones. Léanlo, le puede servir para la nota, no se lo vamos a pedir en el examen. Pero es interesante porque Mannheim va a hablar de las generaciones, va a decir Mannheim, bueno, a ver, ¿qué es esto de juventud? No existe la juventud, existen determinadas juventudes, cada una con perspectiva. No podemos hablar de una juventud de la misma manera que un barrio carenciado que un barrio privado, ¿no? Una idea de que, bueno, ya está bastante enraizada hoy en día, incluso en el sentido común. Pero bueno, en ese momento no siempre se hablaba de la juventud, como ¿no? El análisis generacional, juventud versus adultez. Pues en realidad, a ver, hay adultos que son bastante jóvenes y hay jóvenes que son bastante viejos, ¿no? Por eso muchas veces es difícil hablar, o a mí me da un poco de risa cuando se habla, ¿no? De, bueno, políticas para la juventud. Y la verdad que hay que ver qué es política para la juventud. Por ejemplo, en Rosario, ¿cuántas juventudes tenemos en Rosario? No estoy diciendo, no lo estoy aplicando al gobierno actual ni nada por el estilo, sino que hablo de muchas veces cuando la política habla, ¿no? De, bueno, vamos a apoyar a la juventud, o la juventud apoya a tal, no, determinada juventud. ¿Sí? Después, bueno, podemos hacer un sondeo estadístico, decir que la mayoría de los jóvenes, pero esa es otra cosa. Bien, lo que me interesa como último punto, porque en realidad es interesante porque lo conecta a Mannheim con la escuela crítica y con un discurso que siempre vuelve, con un discurso que siempre vuelve y que nunca termina de ponerse en práctica, digamos, de alguna manera.
que tiene que ver con el hombre y la sociedad en época de crisis, que es este segundo Mannheim que es exiliado, se exilia en Londres a raíz del nazismo, y que vive el surgimiento del nazismo, y obviamente de todos los gobiernos dictatoriales europeos de ese entonces, y que se va a Londres, donde no nos hagamos los sonsos, había bastantes simpatizantes de los nazis. ¿Sí? Incluso muchas veces se habla en ese momento del rey, que no le caía tan mal, digamos, el nacionalsocialismo, previo a la guerra, previo a la guerra y a los crímenes, ¿sí? Pero bueno, no había muchos simpatizantes también de Mussolini ahí en Inglaterra, porque Alemania era un país que de un día para el otro se industrializó, mejoró sus índices, o sea, eso también es un dato, no hay que ocultarlo. La forma en que llegaron a eso es otra cosa, digamos, ¿no? Pero Alemania estaba destruida, es así. Entonces Mannheim dice, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para salvar a estas democracias, como Inglaterra, como Estados Unidos, como Francia, de los peligros del nazismo o del fascismo? Esa va a ser su preocupación, ¿no? Esa va a ser su preocupación, de que la democracia siga en pie. Y va a buscar una vuelta sociológica, obviamente, porque es sociólogo. Y va a hablar de una época de crisis, va a hacer un análisis así, y va a decir, bueno, estamos en una época de crisis. ¿Y por qué estamos en una época de crisis? Porque las capacidades humanas están desarrolladas, ¿sí? Están desarrolladas de manera desproporcionada. Las capacidades humanas están desarrolladas de manera desproporcionada. En primer lugar, porque tenemos mucho más desarrollada la técnica que la moral. ¿Sí? Tenemos mucho más desarrolladas la técnica, las ciencias duras, que la moral y las ciencias sociales. Esto lo vamos a ver de vuelta en la Escuela de Frankfurt cuando hablen de razón instrumental, que en realidad razón instrumental es un concepto mucho posterior a esto, pero Mannheim ya lo está advirtiendo, es decir, somos capaces de ir a la luna, pero no nos ponemos de acuerdo en terminar con la pobreza. ¿Sí? Hacemos vacuna y no podemos alimentar a los pibes. Hay un desarrollo desproporcionado de las capacidades humanas, clarísimo. Y en segundo lugar, lo grave también, dice Mannheim, es que el desarrollo de estas capacidades humanas es desproporcionado hacia el interior de la sociedad. Es decir, hay quienes tienen mucha técnica y muchos conocimientos, y hay otros que no tienen ni técnica ni conocimientos. ¿Sí? Hay un desarrollo desproporcionado hacia el interior. ¿Y cómo lo solucionamos? Va a decir Mannheim. Bueno, él va a proponer dos ideas, que son planificación, ¿sí? Planificación y educación. Planificación y educación. ¿Planificación qué tiene que ver? Bueno, a ver. ¿Es necesario mandar un cohete a la luna? ¿O es preferible darle de comer a los pibes? Bueno, eso es planificación. ¿Sí? Es la toma racional de decisiones basada no en intereses egoístas, sino en intereses altruistas, sería, ¿no? Eso es planificación. Entonces, a ver, hoy en día, ¿por qué no se liberan las patentes de las vacunas? Y no se lo pedimos solamente a Pfizer ni a AstraZeneca, sino que se lo también pedimos a los comunistas chinos. O sea, entonces son todos imperialistas. Todos quieren ganar la carrera de la vacuna. Y mientras tanto, seguimos en pandemia. Si se pusieran de acuerdo,
libera la patente, vacunamos a todo el mundo y salimos adelante. ¿Mm? ¿Hay planificación? No hay. ¿Qué les interesa más? Ganar el poder mundial. Es así. Es así. A Estados Unidos mantenerse como cabeza del nuevo orden, y a China ser el nuevo orden, y a Rusia ser el nuevo orden. Entonces estamos ahí en la pelea entre estos perros grandotes y nosotros, bueno, ahí en el medio, haciendo lo que podemos. Lo digo en términos generales y sin cuestiones políticas, lo digo como el sur global, como la periferia mundial, ¿sí? En general. Profe, Sí. es un nivel de competencia altruista. No. Terrible. Es la Superliga Europea. Sí. Nosotros somos el Alavés de España y queremos que, claro, queremos una liga en la cual compitamos con el Liverpool. Bueno, Sí. es así. A ver. Es así, profe. Tiene mucha razón, ¿eh? No se miren, equivoca. yo soy hincha de Vélez, digamos, no. ¿Hincha de Vélez? Claro, ¿me entienden eso? No soy ni de es Boca ni de central. River. Entonces No, no en es realidad central. no soy rosarino, por eso no soy ni de Rosario ni de... No soy Rosario. Ahí está el No, tema. no soy, por eso. Pero bueno. Perdón que interrumpí, pero bueno. No me van a decir que Vélez es un club chico, se ahorran el comentario, por favor. No. Juega bien Vélez, ¿eh? Dentro de Ayer todo. perdimos. Bueno, no, pero espera, no me quiero ir porque si no... A ver, la otra idea, entonces dice planificación por un lado, ¿no? Planificación. Por el otro, dice Mannheim, educación, la pandilla. Por el otro lado, educación. Pero ¿qué tipo de educación? Y acá dice, educación con contenido social. No educación porque sí. No educación porque sí, enseñarle matemática. Es decir, ahora que trata de moda, aprendan programación. ¿Pero para qué? ¿Sí? Yo no digo que no hay que aprender programación, hay que aprender a programar, ¿sí? Hay que aprender a programar programación. Pero la pregunta es, ¿solamente hay que enseñar programación? ¿Hay que eliminar todas las otras asignaturas? Enseñamos matemática, lógica, programación y no damos ciencias sociales. Bueno, no, dice Mannheim. A ver, si nosotros insistimos con eso, con una educación vacía de contenido social, vamos a seguir profundizando el desarrollo desproporcionado de las capacidades humanas. Esto no quiere decir que tengamos que educar con un sentido político, no, estamos en sociología general, ¿sí? Educación democrática, en general. Después podemos discutir, el adoctrinamiento, no pasa por este lado, no pasa por acá. Aparte, tengan en cuenta, es 1940 y pico cuando escribe esto Mannheim. ¿Alguna duda de Mannheim? A ver, no es muy difícil tampoco. No es